Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. En las últimas horas el Gobierno Nacional y las EPS llegaron a un acuerdo para que estas entidades se transformen en gestoras de salud y vida. Una propuesta que se hundió en el Senado de la República hace algunas semanas con el primer proyecto de reforma a la salud que fue presentado por el Gobierno. Sin embargo, hoy en nuestras manos está una propuesta de un nuevo proyecto de reforma a la salud, esta vez no con 120 artículos, sino con 47 artículos en los que hay un capítulo que habla de esta transformación. Nuestro invitado de esta noche es el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, Galo Viana. Esa junta o esa agremiación fue una de las que firmó el acuerdo con el Gobierno Nacional para transformarse. Presidente, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Luisa, y buenas noches a todos los colombianos. Presidente, en sí, ¿cuál fue el acuerdo que las EPS firmaron con el Gobierno Nacional? El comunicado no es muy explícito y quisiera que usted nos explique, por favor, cuáles fueron las condiciones y acuerdos a los que llegaron con el Gobierno para esta nueva propuesta. Prefiero iniciar con los antecedentes de este acuerdo, como usted lo llama, como se llama también. Desde hace unos 2 meses fuimos invitados por el Ministerio de Salud a conversar sobre la reforma que hacía tránsito en el Senado de la República para la aprobación de la reforma a la salud. Hicimos nuestras apreciaciones, nuestra inconformidad, nuestro disentimiento de lo que estaba consignado ahí y de por qué las funciones de las EPS eran muy difusas, no eran claras, dejaban a los pacientes a la deriva. En esas conversaciones fuimos identificando unos 12 aspectos que serían relevantes para continuar con las capacidades que nosotros hemos desarrollado a través de 30 años. Y esas capacidades no queríamos que el pueblo colombiano las perdiera, ni las perdiera el gobierno, ni se hicieran nuevas inversiones en cosas que ya nosotros sabíamos hacer. Por lo tanto, en medio de esas conversaciones nos vimos sorprendidos con la ponencia positiva que presentó el Pacto Histórico. En ese momento nosotros dijimos, evaluemos lo que dice la ponencia positiva y veamos el inventario de lo que hasta ahora hemos trabajado en esta mesa. Quiero precisar que en esa mesa de conversaciones no hemos estado solos, ha estado además Sura, Salud Total y al inicio de estas conversaciones los gremios Gestar Salud y ASEMI, los cuales el gobierno prefirió no continuar con ellos para después hacerlo. Esas conversaciones nos llevaron a identificar que habían puntos todavía no insertados en la ponencia positiva y en esas circunstancias apareció el archivo de la reforma. Se archiva la reforma y el Gobierno Nacional dice que prefiere continuar hablando con nosotros para ver cómo logramos un consenso. A eso, como colombianos, y por no ponernos en un extremo u otro del espectro político e ideológico, preferimos continuar estas conversaciones, reitero, Sura, Salud Total y muchas veces Salud Mía, esta EPS de Santander. Luego las conversaciones incluyeron a los senadores del Pacto Histórico y con los que tuvimos arduas discusiones, constantes discusiones, confrontaciones por la manera de cómo veíamos nosotros el sistema y cómo lo veían ellos. Finalmente, el gobierno decidió, a petición de otras instituciones, que trasladaran eso a la Presidencia de la República, a esta mesa de negociaciones y que se abriera otro espacio. El presidente dijo que eran necesarios 100 horas para seguir discutiendo. Toda esa discusión que teníamos llegó a Palacio y ahí se tomó la decisión de terminar el acuerdo, fue perfeccionado. Sí. Y esa propuesta, tal como lo dice el comunicado que firmamos, es lo que nosotros consideramos que es un documento de discusión para exponerlo al país. No somos nosotros los legisladores en Colombia, no tenemos la fuerza ni queremos darnos el ímpetu o la arrogancia de decir que hemos hecho una reforma a la salud. No, señores, ese es el documento que les presentamos a los colombianos. Y tal como lo dice, la discusión de nosotros se ha centrado en el rol, las funciones y responsabilidades de las gestoras de salud y vida en lo que se transformarían de llegarse a aprobar este proyecto de ley las actuales entidades promotoras de salud. Por hoy vamos. Queremos exponerle esas ideas al país.
cada momento, cada instante que he estado en estas conversaciones, he pensado cómo podemos, las capacidades que hemos desarrollado nosotros al servicio de cada colombiano, sobre todo de los colombianos más pobres, que son quienes finalmente necesitan más que lo ayudemos a transitar por los servicios de salud, por las instituciones, por cómo recibir los medicamentos, cómo acceder a una consulta, cómo organizar todo este andamiaje que se requiere para que algo funcione bien, y más en el sistema de salud. Sí. Presidente, si bien ustedes no son los legisladores ni participan con votos en el Legislativo o en el Congreso, pues la discusión anterior con el proyecto de reforma a la salud principalmente fue la posible desaparición de las EPS. Con este acuerdo desaparecen las EPS, ¿ustedes por qué aceptan convertirse en gestoras de salud y vida? ¿Y qué fue lo que cambió entre un proyecto y entre el proyecto anterior y esta propuesta? Bien, importante. Las EPS hoy, además de gestionar el riesgo en salud, articular los servicios, representar a los usuarios, hacen una labor de gestionar el riesgo financiero. ¿Eso qué significa? Que si a nosotros nos entregan una cantidad de recursos para administrarlo, esos recursos nos deben ser suficientes para atender las necesidades de salud de la población. ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Esos recursos han sido insuficientes, y al ser insuficientes, las empresas han ido incumpliendo unos indicadores financieros. Al no cumplir esos indicadores financieros, vienen las intervenciones por parte de la superintendencia. Intervenciones que no iniciaron en este gobierno, se han hecho en gobiernos anteriores. La situación financiera se ha vuelto tan crítica que hoy en día casi todas las EPS corremos el riesgo de no cumplir los indicadores financieros. No cumplir los indicadores financieros significa no poder pagar oportunamente nuestras obligaciones y de contera no atender debidamente a la población. En eso Colombia tiene que definir si es que los recursos son insuficientes, como lo aseguramos y lo afirmamos nosotros, o como lo dice gran parte de los contradictores del actual sistema, que es que los recursos se desaparecen y no sirven a la salud. Por lo tanto, entre esas visiones tan distantes, nosotros preferimos ser un hilo de diálogo, una forma que podamos conversar para que el Estado asuma ese riesgo financiero y nosotros le ayudemos en todas las demás cosas. La diferencia hoy entre una gestora de salud y vida como se propone y las entidades promotoras de salud que se han conocido y sé que es lo que hacemos hoy, es el riesgo financiero. Ya no lo van a manejar. Estoy de acuerdo en que lo asuma el Estado, lo asuma el Estado, así es. Ok, es decir, en algún momento, como lo llamaron a ustedes, y como una intermediación financiera netamente, pues se quitan ese problema, la ADRES, que es la representación del Estado en materia financiera en los recursos de salud, asumirá entonces todo el manejo financiero o todo el manejo de recursos, digámoslo mejor así, bajo la rectoría también del Ministerio de Salud, y ustedes van a continuar con las mismas funciones que tienen hoy, exceptuando el tema financiero. Hay que aclarar que en ese punto, porque nosotros no hemos firmado con el gobierno un pacto de no crítica al gobierno, ni de no poder decir los aspectos en que disentimos, puede que hay algunas precisiones que hay que hacer. Nosotros lo que hicimos en la discusión fue preservar toda esa capacidad que tenemos para ayudar a los usuarios, gestionar el riesgo en salud, ver cómo le ayudamos al Estado con los recursos que alcancen, pero si no alcanzan no podemos más porque el patrimonio de las empresas va a diluirse y vamos a perder reputación, prestigio, vamos a caer en cosas que nosotros no queremos. Por lo tanto, el pacto social es por saber cuánto vale atender las necesidades de las personas y cómo se gestionan adecuadamente. Esa va a ser la diferencia. Yo espero que la discusión que empieza con esta propuesta nuestra verifique, antes de criticarlo todo, verifique si en el articulado hay puntos en los cuales los usuarios van a sufrir. Nosotros insistimos en poner un artículo que dice que las personas van a seguir recibiendo la atención en los mismos centros de atención primaria que hoy lo reciben,
que las personas con enfermedades crónicas van a seguir atendiéndose en los mismos centros especializados y que las personas van a continuar sus tratamientos. Eso debería ser transparente y esta discusión de la gestión es entre los actores del sistema. Vea, presidente, estoy aquí justo en el artículo 24 de esta propuesta que todavía no es oficial, es una propuesta ya concertada un poco con ustedes en algunos puntos. Y revisando las funciones de las gestoras de salud y vida, sí hay algunas claridades, pero no cambia mucho, no cambia en gran medida al proyecto anterior. ¿Qué los motivó a ustedes como EPS tomar esta decisión de llegar a un acuerdo al menos en estos 12 puntos que involucran a las gestoras de salud y vida? El documento que usted tiene, no sé si, no sé si es el documento oficial. Hay un documento que circula que yo no puedo garantizar que es el documento oficial porque eso se firmó. Finalmente lo acordamos el día miércoles y yo esperaría que el gobierno sea quien lo haga público y no nosotros. Lo que sí le aseguro es que en cada vez lo que nosotros reiteramos es la necesidad de que los usuarios no tengan traumatismo. Son unas 28 funciones que vamos a realizar nosotros en virtud de que continuamos con el aseguramiento en salud y el riesgo operativo. Eso lo dice, se quedó escrito así. No sé en cuál está virando usted. Es decir, estos dos puntos que sin duda sí están aquí en el documento, la gestión y riesgo en salud y la parte operativa, es uno de los puntos que cambia, fueron los que lo llevaron a ustedes a tomar la decisión de un consenso o de acordar con el gobierno nacional. El manejo operativo y el manejo de riesgo en salud, presidente, fueron los dos puntos claves que cambiaron tal vez la percepción de ustedes sobre el proyecto anterior frente a esta nueva propuesta. Les recuerdo cuando la ministra Corcho presentó el proyecto de ley al Congreso de la República, no consideró la existencia de las EPS. El punto central hoy es que Colombia tiene que decidir cuánto valen los servicios de salud de los colombianos y ese manejo debe ser transparente. Y a mí me parece adecuado que el gobierno tenga los recursos y nosotros le ayudemos a gestionar toda la red de servicios, el tránsito de los usuarios por todas estas instituciones y que ellos tengan claridad de que los recursos se invierten debidamente en salud. Eso para nosotros es satisfacción. Lo otro, que las capacidades que han desarrollado estas instituciones y estas empresas durante tantos años se conserven. Recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos logísticos, experiencia en organizar servicios, en organizar redes de prestaciones de servicios, se mantenga. Colombia va a discutir este proyecto. Nosotros no nos hemos comprometido con todo el texto porque no hace parte de toda nuestra competencia. Eso le queremos aportar al país. Experiencia y capacidad. Presidente, ¿cuáles fueron los compromisos, no los acuerdos, los compromisos a los que tanto gobierno como EPS llegaron para que los ciudadanos puedan tener la mejor salud posible? Bien, el articulado dice cómo van a transitar las personas desde los CAPS hasta los servicios de mediana y alta complejidad. Mantener la estructura de los servicios que hoy existen. Pero también es importante saber que hay una continuidad en los tratamientos, continuidad en las instituciones que hoy los prestan esos servicios y que eso se va a mantener. Ahora bien, tienen que tener los pacientes, las asociaciones, la academia, la oportunidad de ver este documento y de enriquecerlo. Otro punto importante, hemos acordado que el 2 de mayo iniciamos una nueva conversación sobre las dificultades financieras del sector, las cuales no dan espera para que los próximos meses, porque el sistema puede tener mayores dificultades si continuamos en la situación actual, porque necesitamos generar una gran confianza entre el Estado, el Congreso,
los prestadores de servicios de salud, los pacientes, en que los recursos se están utilizando adecuadamente, que los recursos que se asignan para salud van a la atención de los colombianos. Por lo tanto, eso queremos hacerlo rápidamente. Esas mesas de concertación, de clarificación de cifras, de darle a conocer bien al gobierno, que vea cómo se usan los servicios de salud, nos permita ver cómo salimos de esta crisis, que requerirá tiempo y creatividad. Mire, usted habla también de un consenso con otros actores del sistema, porque lo ha aclarado durante toda la entrevista. El acuerdo con ustedes no significa que esta propuesta vaya a pasar en el Congreso de la República. Precisamente hoy los exministros, varios exministros y ex viceministros de Salud de Colombia se pronunciaron sobre esta noticia del acuerdo y sobre la propuesta, y aseguran que evidentemente tienen que ser escuchados los otros actores. Al menos en la parte de gestoras de salud y vida, ¿qué podrían responderle a los exministros que han estado preocupados por los cambios que podría tener el sistema? En la mesa de negociaciones, no de ahora, desde el inicio, hace 2 meses, hemos sido reiterativos en pedir que a esa mesa ingresaran otros actores. El gobierno, en su autonomía, propuso que cuando tuviéramos un documento, lo pondrían en discusión. Preferimos nosotros ser un puente entre esas posiciones tan extremas, ideológicas, políticas, conceptuales que hay sobre el sistema de salud, que ser un punto más en la discordia. Nosotros, les recuerdo, fuimos los primeros en hacer marchas en todo el Caribe colombiano desde marzo del año pasado. Acompañamos a todas las audiencias públicas, expresamos nuestras ideas. Hay todo un arsenal que le hemos dado de información a la gente para que pueda tener un entendimiento de esto. Pero nosotros creemos que llegó el momento de concertar, y este es nuestro primer aporte para esa concertación. Invito a que el gobierno abra la puerta, ojalá lo abra y entienda que hay que escuchar otras voces. Sí. Presidente, ¿qué tanto tienen que ver la manifestación del 21 de abril con la decisión de ustedes de hacer una revisión a una nueva propuesta? El mundo, dicen, cuando se mueve el ala de una mariposa, puede desatar una tormenta. Todo es importante, todos los hechos son coincidentes, una cosa va tras otra. No le puedo decir que esa manifestación decidió sobre el terminar en un acuerdo, pero claro que todas esas manifestaciones populares inciden en el pensamiento del gobierno. Y todas estas manifestaciones, no solo esas, todas las que hemos hecho, todas estas discusiones que hemos tenido, pues ayudan a que logremos un pacto por la salud, un pacto social que Colombia necesita. Presidente, con las peticiones que ustedes han realizado al Gobierno Nacional, ¿se le puede garantizar a los pacientes y a los afiliados de las EPS que su atención no será interrumpida, que se buscará una mejor atención para todos los afiliados y que además, por supuesto, se buscarán mejoras para regiones en donde evidentemente algunas atenciones en salud no han llegado? La Colombia rural de seguro que va a tener mejores atenciones. La atención primaria en salud va a desarrollarse más. Hay artículos específicos que dicen sobre la continuidad de los tratamientos, la continuidad de los servicios en las instituciones que lo estén sirviendo. Eso está consignado en el documento. Pero sí quiero decirle algo a los colombianos. No nos hagamos demasiadas expectativas con que una ley resuelve todo. Pongo como ejemplo, si hoy la consulta para un médico internista en una ciudad mediana puede estar a 3 semanas, porque la ley se apruebe, no vamos a tener esa consulta en 3 días, porque es algo de oferta y de demanda. ¿Cuántos profesionales hay para atender la cantidad de usuarios que necesitan ese servicio? Eso
no va a cambiar de la noche a la mañana. Ahí en ese documento está consignado que habrá un plan de becas para que los médicos generales puedan acceder a especializaciones de forma más expedita. La mayor parte de las quejas que tiene Colombia y el sistema colombiano hoy de salud es la dispensación de los medicamentos. De hecho, en nuestra organización hemos duplicado el número de quejas y eso no es una solución inmediata, sí, ni que depende tanto de las leyes y las normas. Eso tiene que ver con recursos, organización logística, materias primas que escasean en el mundo, los problemas que hay de conflictos entre regiones, las dificultades que hay de abastecimiento en la red de proveedores. Y nosotros sabemos que esas dificultades hoy hay, pero eso no lo va a solucionar una ley tan pronto. Es decir, tal vez bajar nuestras expectativas, a ser más realistas, nos puede ayudar a tener una mejor comprensión del sistema de salud, que es complejísimo. Pero, presidente, también quitarle un poquito de esperanza a los colombianos, pues es complicado. ¿Qué se puede hacer entonces desde ahora? Con esta o sin esta ley se tiene que hacer algo, porque usted mismo lo ha dicho, el sistema está en crisis. Sí, hay que hacer y hay muchas cosas que hacer y precisamente por eso es mejor concertar. Porque si no vamos a dedicar los colombianos toda nuestra energía a resolver un problema conceptual o un problema ideológico o un problema técnico y no nos concentramos en resolver las necesidades verdaderas de la gente. Sí. Llevamos 2 años en esto, por lo tanto es importante salir de este atolladero para poder concentrarnos en las soluciones claras. Buena parte de eso vamos a tratar y vamos a impulsar en esa mesa que se va a iniciar el 2 de mayo, a la cual debemos convocar a proveedores de medicamentos, IPS. Mire, le propusimos un artículo donde dice que Colombia va a publicar las listas de espera para que se sepa a cuántos días está la consulta del médico especialista en ortopedia, sí, para que sea claro que no es que la EPS no la quiera dar, amén de las dificultades o de que una institución no lo haga por alguna negligencia, dificultad, pero es mejor hacerlo público y no que quede oscuro, que no se sabe si la consulta de ortopedia es a 10 días, a 15 días o en otra parte puede ser que hay unos ortopedistas que están sin que la gente vaya y se pueden atender. Sí. Por eso hay que pasar esta coyuntura y que en medio de esta crisis tener creatividad para resolver los problemas concretos de la gente, que los más importantes son el acceso a los medicamentos y el acceso a las consultas especializadas. Sí. Presidente, teniendo todo este panorama claro, teniendo también presente las necesidades de los colombianos, tal vez los errores o dificultades en el sistema de salud, ¿qué no van a permitir definitivamente ustedes, los firmantes del acuerdo, con esta nueva propuesta que podría llegar al Congreso, que va a llegar al Congreso de la República? Que se cambien condiciones en las cuales los pacientes tengan que hacer las cosas por ellos mismos o que queden las responsabilidades diluidas en múltiples capas, que la gente no pueda saber quién le responde por su estado de salud, quién lo ayuda. Colombia desarrolló estas instituciones que lo hacen con el reconocimiento de todas las dificultades que tenemos, con el reconocimiento de que muchas de las cosas que la gente se queja son quejas serias, reales y dolores que tienen los colombianos. No permitiría, no estaría de acuerdo, no aceptaría que nosotros no podamos hacer eso por los colombianos. Presidente, el proceso de transición fue uno también de los más criticados en el proyecto anterior. Les daba solo 2 años para hacer la transformación o decidieran esa transformación a gestoras de salud y vida. En este documento, que quiero creer es el mismo que usted revisó, también hablan de 2 años para que ustedes decidan ser gestoras de salud y vida. ¿Están de acuerdo con ese tiempo?
Fíjese, hemos estado pensando hace unos meses que ese sería un tránsito demasiado corto. Si lo vemos hoy, por las afugias que hay económicas que no tenemos, que nosotros tendríamos que responder, es posible que se pueda hacer un tránsito más rápido que en esos 2 años, para que el asunto financiero lo podamos superar con la responsabilidad del Estado, para que las IPS no tengan que quebrarse, como dice, como es cierto, por las deudas que dejan las EPS. Por lo tanto, este tránsito puede ser más rápido que eso. Nosotros hemos propuesto, lo cual ha sido aceptado por el gobierno, en que podamos hacer una vía muy rápida de presentar un saneamiento de pasivos y transitar a gestoras de salud y vida para que los colombianos, las personas afiliadas a estas entidades, continúen con sus tratamientos y se sepa con claridad que el Estado va a responder por las finanzas como debe ser, con el pago. Pues, presidente, muchas gracias. Es responsabilidad del Gobierno Nacional dejar esta nueva propuesta, primero, adelantar la mesa de conversación con otros actores y segundo, dejar esta propuesta que ya se conoce un poco de ella en manos del Congreso de la República. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.